y buscar una serie de conocimientos que les ayude a interconectar con profesionales. Los docentes pueden abrir un debate, por ejemplo, de un tema y allí buscar, y sobre todo permite que el estudiante resuma, sintetice, porque Twitter no le permite sino una cantidad de caracteres. Entonces, muchas veces en las otras plataformas nos extendemos muchísimo, y en la parte de sintetizar es necesario para sobre todo los estudiantes universitarios. Evidentemente aquí en Venezuela pues no se está usando tanto, sin embargo hay países como España, Estados Unidos, donde se ha hecho estudios muy profundos. Hay un estudio que se le hicieron a 153, voy a nombrar ese de los muchos que hay, a 153 estudiantes universitarios, y 42% consideran que lo que tiene Twitter les permitió el éxito de su carrera. Entonces, es una herramienta que deberíamos darle más potencial aquí en Venezuela. Los muchachos hoy en día no conocen mucho, ni siquiera tú le hablas de Twitter y ellos como que, no, esa herramienta no es para nosotros. Nosotros es TikTok, como para, o sea, ya eso es para, ¿qué es eso? Para, ¿no? Le dicen, vamos a decirlo de forma natural, le dicen que ya es para personas pasaditas de edad. Exactamente. Entonces, bueno, si nosotros le damos la relevancia que tiene y le podemos conectar con cosas de su interés, porque no es solamente la parte educativa como tal, sino que allí puede haber muchísimas cosas de interés, es bien interesante, ¿no? Oh, qué maravilloso. A ver, ¿y cómo podría ser que las personas actualmente, o los profesores, los docentes, puedan utilizarlo con los chicos que quizás están todavía en el colegio antes de llegar a las universidades, o es necesario en la universidad? No, puede ser con los más pequeños, por supuesto, si son menores tiene que ser apoyado por sus representantes, pero uno de los temas es la discusión, o sea, el que el muchacho vaya, conozca diferentes posiciones, como hablábamos, y después lo discuten, ¿ok? Y fíjate, Génesis, es algo que nos llama poderosamente la atención, es la persona que tiene ahora el poder de Twitter, que es Elon Musk, ¿verdad? Ajá. Y la posición que él tiene ante la educación, que eso es algo que sería muy bueno que pusiéramos el tapete aquí como para que entablar una discusión sobre eso, porque él dice que la educación tradicional pues no sirve. De hecho, él construyó una escuela que para sus hijos, él tiene 6 hijos, y él construyó una escuela para sus hijos y para algunos otros estudiantes, porque él considera que la escuela no brinda lo que el niño necesita. Él dice que la escuela está estructurada simplemente para repetir conocimientos, para una persona que, si vemos una foto de hace 200 años atrás con una escuela, hace 150, 100 años, es la misma imagen de la que tenemos ahora. Es decir, que quizás la educación va del presente al pasado y no del presente al futuro, ¿no? Exactamente, y él dice que no cumple, o sea, no está con lo que necesitan nuestros muchachos. De hecho, él pone un ejemplo, por ejemplo, que si un estudiante va a estudiar mecánica, un estudiante va a mecánica, entonces primero le enseñan lo que es la herramienta, lo que es el martillo, lo que es la llave, y después es que le dan el carro. No, bueno, debe tener el carro y después irlo estructurando. Esto por un ejemplo de lo que él hace. Él dice que debemos estar basados en proyectos, en la gamificación, o sea, los juegos interactivos debe estar presente en la educación. Claro, y es que de esa forma fue que nosotros aprendimos a hablar, pero de eso lo vamos a estar ampliando en la próxima parte. Seguimos con Cidalia de Sousa, estamos hablando cómo el Twitter puede ser esa herramienta que nosotros nos permitan seguir creciendo en el ámbito de la educación. En la próxima parte va a estar Cidalia de Sousa. Siempre es un placer poder conversar con usted, siempre me llena de muchísima buena vibra, además de este tema tan importante que tiene que ver con la plataforma Twitter, específicamente la educación. Comentaba incluso en la parte anterior con nuestra Génesis con respecto a los comentarios o a la opinión que le merece Elon Musk al sistema de educación en general, en el mundo, y habla de que no llena las necesidades, no cumple las expectativas, y en general, o en sus palabras, que este sistema no sirve. ¿Hasta qué punto el señor Elon Musk estaría en lo correcto con respecto a su comentario? Sí, bueno, yo tanto como que no sirve, no, pero sí que hay que hacer transformaciones de fondo. O sea, yo considero que la educación necesita una transformación de fondo porque nuestros muchachos lo están pidiendo. O sea, esa educación tradicional de un pupitre con una pizarra, eso ya a los muchachos no les llena para nada sus expectativas y nos lleva a una deserción
de los muchachos en el liceo, en las universidades, porque no es de su interés, o sea, no estamos conectados con su interés. Su interés es eso, precisamente las plataformas. Su interés es que tú tengas una conexión emocional con él. Su interés es que de repente le expliques cómo va a manejar su finanza, porque yo llego a la universidad y, bueno, si tengo 5 bolívares voy a gastar 10, ¿no? Entonces, oye, realmente no están cubriendo, o sea, hay que transformar el currículum, o sea, para mi parecer, o sea, y los pensum todavía. Los pensum muy tradicionales. ¿Podrían pensar los chicos, los jóvenes ahora, podrían pensar que están aprendiendo más fuera de la escuela que dentro? Sí, lo que pasa es eso, que los muchachos están aprendiendo muchísimo más fuera del colegio, pero el problema es que esa educación muchas veces no es guiada. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos están aprendiendo lo que a ellos les atrae. Si nosotros tuviésemos un sistema educativo, tuviésemos una familia, conectados todos, ¿verdad? Para que eso fuera en pro del beneficio de nuestros muchachos y que de verdad les sacaran el provecho que necesitamos, oye, mira, tendríamos una educación de lujo. Pero tenemos que estar todos ganados a eso. No está pasando. De hecho, los tiempos cambian, los tiempos evolucionan. Sin embargo, un aula de clase se mantiene. Comentaba incluso durante la pausa que hace 70 años vemos aulas exactamente iguales que hoy día. ¿Cómo está afectando esto la atención de ellos mismos que salen del salón de clase, salen del aula de clase y en su casa se encuentran con todo este tipo de herramientas para incluso el aprendizaje autodidacta? Por supuesto, es que es un aula aburrida para ellos, ¿ok? Entonces, tú los escuchas hablando en el receso es de eso, no de lo que habló el profesor, porque ese profesor catedrático parado ahí, yo diciendo una cantidad de cosas, donde yo realmente no estoy conectada, que no es la realidad de todos, pero muchas veces pida de cosas que hay que modificar, pero yo creo que tenemos que poquito a poco, o sea, yo siempre lo digo, no, vamos a escuchar un ratico, o sea, hablar menos y escuchar más, ¿no? Porque los docentes tratamos de hacer lo contrario, hablar mucho y escuchar poco. Sobre todo lo complicado de la relación, aumento de la calidad o el cambio de la estructura de la educación en el mundo en general, lo que también puede costar, porque estamos hablando también de equipos electrónicos, estamos hablando de muchas cosas que deberían integrarse con respecto un poco a la educación de ellos como tal, porque hemos visto mucha, y siempre ha sido así, la parte teórica súper importante, pero ¿y la parte técnica? La parte práctica, La parte práctica. Aquí, mira, esa parte técnica se ha perdido. Tuvimos unos años atrás donde había las escuelas técnicas que ahora se están retomando con algunos proyectos de tratar de hacer ciertas aulas donde sean tipo taller y donde personas, por ejemplo, que yo domino la costura, bueno, yo voy a tratar de poner al servicio de algunos estudiantes eso que yo sé. Eso está muy bien, porque de repente tú, Alejandro, estás perfecto, vienes a una presentación, pero se te rompió un poquito la corbata y a lo mejor no sabes ni siquiera cómo hilar la aguja. Probablemente sí, pero entonces nosotros tenemos que formar a los muchachos para la vida. O sea, tenemos que formar a los muchachos para lo que van a vivir, para